Bueno, buenos días, bendiciones. Son las 10:51 de la mañana, hora de Estados Unidos, 9:51 hora de Colombia. Hermanos, Dios los bendiga, amados del Señor. Dios los bendiga grandemente. Este es el día que hizo el Señor para bendecirnos como cada día, pero nos alegramos en las pruebas, en las adversidades, en los triunfos, en las victorias. Nos alegramos del Señor. Nos alegramos, estamos muy felices, gozosos, llenos de la presencia del Señor, porque el Señor es fiel y para siempre son sus misericordias. El Señor es muy bueno y la palabra de Dios dice que cercano está Jehová a los que le invocan de verdad. Amén. Bueno, vamos a empezar en esta hora. Padre amado, te damos gracias, Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, Señor, como dice tu palabra, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú nos has bendecido, Señor, que tú nos bendices a través de tu Hijo amado Jesucristo, que tú nos bendices con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Un amor en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Mire que dice aquí, fuimos predestinados por el Señor, fuimos apartados, fuimos escogidos a todos los que amamos su nombre, a los que amamos su presencia, a los que lo invocamos, a los que lo seguimos. Dice que asimismo nosotros tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Mire que dice que para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén y amén. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Padre, gracias, bendito Dios, porque tú nos hablas a través de tu palabra, porque viene el cumplimiento, Señor, de las promesas que tú tienes para nosotros, Señor, ese cumplimiento de esas promesas, Señor, de ese pacto de salvación que tenemos a través de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno,
porque tú eres santo, porque tú cuidas de nosotros, Señor. Gracias porque tú nos guías y nos direccionas a toda verdad, Señor. Y gracias porque tú vas a cumplir y estás cumpliendo tu propósito en nuestras vidas, y así mismo te vas a glorificar en nuestros hijos. Así mismo, Señor, vas a cumplir tu propósito que tú tienes en nuestros hijos, Padre. Porque tu palabra dice que las oraciones de tus justos nunca serán avergonzadas. Nunca quedaremos en vergüenza a los que te amamos, a los que invocamos su nombre, a los que te oramos, Señor. Si estamos orando es porque te creemos, Señor. Si estamos orando es porque hemos visto tu gloria y la seguiremos viendo, Padre. Si estamos orando es porque nuestros ojos están puestos en ti, en el autor y consumador de la fe. Si estamos orando a ti, Señor, continuamente, Señor, insistiendo, Señor, en nuestra oración, es porque tenemos fe en ti, es porque te creemos y tenemos bien claro quién es nuestro Dios y de qué tamaño es tu poder, Padre, porque tú eres el único Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, Padre. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Glorifica, ministra en esta hora el ambiente, ministra en esta hora el ambiente, la atmósfera, aquí donde estamos, ahí donde están tus hijos, amados, Señor. Ministra el ambiente por tu ambiente de gloria, Señor. Que en esta hora el resplandor de tu gloria descienda sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestra casa, nuestros cónyuges, Señor. Que en esta hora te glorifique, Señor. Que en esta hora seas tú hablándonos, Espíritu Santo, dirigiéndonos a toda verdad y enseñándonos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hermanos, empezamos este tiempo de estudio bíblico. Las personas que no se conectan en vivo lo pueden ver, ahí queda grabado. Estamos en vivo en esta hora. Estamos en vivo a través de la plataforma de Facebook. Este es el Ministerio Sin Dios Nada Somos, bendecidos para bendecir a todas las familias de la tierra. Amén. Bueno, vámonos para Efesios 1, 7, 14. ¿Qué nos dice en Efesios 1, 7, 14? Nos dice en Efesios 1, 7, 14. Nos dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Quién? ¿A través de quién tenemos redención? Tenemos redención por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos redención, tenemos perdón de nuestros pecados, tenemos vida eterna, tenemos salvación, tenemos sanidad, tenemos restauración. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hermano, por eso cuando nosotros oramos, amados, los que están ahí conectados, nosotros siempre decimos que nuestros tiempos están en las manos del Señor, que el Señor conoce nuestros tiempos, el Señor sabe de dónde nos sacó y el Señor sabe cuál es nuestro destino final si nosotros perseveramos en Él, si nosotros soportamos por amor a Él, si nosotros somos valientes y esforzados, si somos personas de oración, si somos personas que en vez de retroceder queremos avanzar en el reino de Dios, si somos personas que buscamos la justicia de Dios y no la injusticia, si somos personas que estamos caminando derecho con el Señor y queremos y estamos bajo la poderosa mano del Señor para que Él nos discipline, para que Él enderezca todo lo torcido en nuestras vidas, pues vamos a alcanzar todas esas riquezas de su gloria que el Señor nos ha prometido. Seguimos ahí en Efesios 1, del 7 al 14. Efesios 1, del 7 al 14. Y dice, voy a volver a leer, en quien tenemos redención por su sangre, el Señor Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En el 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Miren, tenemos herencia,
La herencia que Dios nos da y nos ofrece por seguirlo a Él, porque el Señor es fiel. Y el Señor da conforme nosotros le damos. Pero el Señor es fiel porque el Señor a los que le aman, el Señor recompensa. A los que le siguen, a los que le buscan de corazón, el Señor trae recompensa. A los que se esfuerzan por ser mejores personas cada día, el Señor trae recompensa. A los que dicen, no, yo por amor a Dios voy a renunciar a esto y a estas cosas malas, trae recompensa. Amén. El obedecer a Dios trae recompensa. El amar a Dios con todo nuestro corazón y el poner en primer lugar a Dios también trae recompensa. Amén. Entonces por eso nos dice en Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Dice, al fin para que seamos alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos, ¿qué? Dice, fuiste sellados con el espíritu de las promesas, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hermanos, hay una promesa muy grande aquí, una promesa muy poderosa. Nosotros, yo quise hacer este estudio bíblico basado en qué nosotros estamos esperanzados, cuál es nuestra esperanza. Nosotros tenemos claro quién es nuestro Dios, o las personas que viven un futuro incierto porque no confían en Dios. Pero los que confiamos en el Señor, la palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que confiamos en Dios. Amén. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Esa es mi pregunta, ¿dónde está nuestra fe? ¿En qué está adquirida nuestra fe? ¿En qué fe nosotros profesamos? ¿Qué fe nosotros hemos adquirido y de dónde viene nuestra fe? ¿En qué hemos puesto nuestra confianza? ¿De dónde viene nuestra confianza? ¿Cuál es la fuente de nuestra fe y nuestra confianza? ¿Qué pasará con nuestro futuro? ¿Y en quién nosotros confiamos o dónde están puestos nuestros ojos? ¿En qué cosa nosotros tenemos puesto nuestros ojos? ¿O en qué persona? ¿O en qué identidad? ¿O en qué objeto nosotros tenemos puesto nuestros ojos, nuestra esperanza? ¿Será que estamos en el camino correcto? ¿Será que estamos caminando y siguiendo al Dios de la gloria? El que nos puede llenar y satisfacer todas las cosas que no hemos encontrado. El ser humano siempre hemos pasado por procesos de querer buscar algo diferente, buscar algo que nos llene, buscar algo que nos satisfaga, buscar algo que nos lleve a la plenitud. Por eso muchos se refugian en las drogas, en el alcohol, en el sexo, en las orgías, en la pornografía. ¿Por qué? Porque andan buscando y buscando y buscando algo que los satisfaga, algo que los llene, algo que los complemente, algo que los lleve a ese éxtasis de la plenitud. Hermanos, solamente ese éxtasis de la plenitud se llama el Señor Jesucristo. Con Él podemos tocar el cielo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos caminando con el Señor Jesucristo, Él va soltando los destellos de su gloria. Él va cubriéndonos con su gloria. Él va dándonos su poder. Él va llenándonos de su fuerza para nosotros poder resistir las tentaciones, poder resistir los ataques del diablo, poder resistir la persecución de la gente. Porque el nombre del Señor Jesucristo es un peso de gloria. El nombre del Señor Jesucristo, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros representamos un enemigo muy fuerte para el infierno, para el reino del diablo. Nosotros representamos un enemigo muy fuerte para él. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo los venció
los derrotó en la cruz del Calvario. Por eso cuando nosotros empezamos a caminar con Jesús, vamos recibiendo los destellos de la gloria de Jesús. Estamos sentados en esos lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Vamos recibiendo su poder cada día, vamos recibiendo su fuerza, su fe, su fortaleza. Entonces, el Señor Jesucristo nos va equipando de todo lo que Él tiene, de los destellos de su gloria, de la plenitud. Y Él nos va llenando esos vacíos, nos va llenando, nos va limpiando, nos va lavando, nos va quitando esto, nos va desmanchando, nos va purificando, nos va santificando. Amén. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde proviene nuestra fe? ¿Cuál es la fuente de nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Por qué la gente está corriendo como loca? ¿Por qué la gente está tan preocupada por el futuro? ¿Por qué la gente siempre está haciendo planes por el futuro? ¿Por qué la gente se mueven así como hormiguitas de un lado para otro? Corren, vienen, van, se desesperan, viven una vida de miseria, una vida de temor, una vida de preocupaciones. ¿Por qué? Porque esas personas verdaderamente no han conocido a Cristo. Muchos dicen que son cristianos, pero no han experimentado, no han tocado la cima del destello de la gloria de Cristo. ¿Y a qué me refiero yo que no han tocado? Porque es que cuando nosotros alcanzamos esa fe fuerte que nos trae convicción, ¿quiénes somos en realidad en el Señor Jesucristo? ¿Cuáles son esas promesas del Señor Jesucristo para su iglesia? Entonces, cuando nosotros tenemos claro todas esas promesas y tenemos claro nuestra verdadera identidad en Cristo, quiénes somos en Cristo, entonces nosotros representamos un peligro para el infierno. Y se nos levantan enemigos, se nos levantan murmuradores, perseguidores. Por eso la palabra dice: bienaventurados los que son por causa de mi nombre, los vituperan, los persiguen, inventan toda clase de cosas contra ustedes. Dice el Señor: bienaventurados, bendecidos somos. Porque eso quiere decir que ven en nosotros algo diferente que ellos no tienen. Y por más que nos envidien, no lo pueden tener. Porque las cosas de Dios no se pueden obtener así de gratis, ni se pueden comprar así de gratis. Hay que pagar un precio, y el precio es la humillación a Dios. El precio es la oración a Dios, la comunión con el Señor, el renunciar a las cosas que no le agradan al Señor. Amén. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Qué pasará con nuestro futuro? ¿Por qué la gente hace planes al futuro? Yo no hago planes para el futuro. Hay una de mis discípulas que me decía, por mucho tiempo esta discípula me decía: Mayira, es que yo siempre estoy pensando y preocupada por mi futuro. Pero yo, ¿por qué? Si nosotros tenemos esa promesa en nuestro futuro no está aquí en la tierra, y eso lo tenemos que tener bien claro. Yo no hago planes aquí en la tierra, yo no hago planes. Todos los planes, dice la palabra de Dios, y esta palabra me la dio ayer el Señor, que no hagamos riquezas en la tierra, no hagamos riquezas en la tierra donde la polilla se lo va a comer, sino que hagamos riquezas, atesoremos en el cielo. Nuestras oraciones van atesorando esas riquezas en el cielo. Nuestra fe va atesorando esas riquezas en el cielo. Nuestra confianza en Dios va atesorando esas riquezas en el cielo. El arrepentirnos, el humillarnos delante de Dios va atesorando esas riquezas en el cielo. Amén. El obedecer a Dios va atesorando esas riquezas en el cielo. Entonces, ¿en quién en realidad nosotros estamos confiando? ¿En dónde están puestos nuestros ojos? ¿Quién podrá salvarnos del juicio de Dios que viene para esta tierra? ¿Cuántos no tienen miedo a un futuro incierto? Un futuro sin esperanza. Y aún muchos cristianos. Pero ¿sabe por qué muchos cristianos andan así de aquí para allá como loquitos, como hormiguitas? Así como hormiguitas, como loquitos. ¿Dónde voy a ir a poner el huevo? ¿Qué pasará? ¿Por qué tal cosa, tal otra? Y viven más preocupados que confiando en el Señor. Porque no tienen sus ojos puestos en el Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, que en Él está la plenitud de la gloria del Padre. Y si en el Señor Jesucristo está la plenitud de la gloria del Padre, quiere decir que todo lo que nosotros necesitamos, el Señor Jesucristo nos empieza a dar todo lo que nosotros necesitamos. Lo que Él tiene,
Él nos lo da a nosotros, porque la palabra de Dios dice que somos coherederos con Cristo Jesús. O sea que el primer heredero es el Señor Jesucristo, porque es el unigénito del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado su único Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida, vida eterna y vida en abundancia. Entonces dice que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas. ¿Cuál es las tinieblas? Nosotros, el andar sin Cristo, estábamos ciegos espiritualmente, estábamos muertos espiritualmente, éramos enemigos de Dios porque no habíamos sido reconciliados con el Señor, con nuestro Padre a través de su Hijo amado Jesucristo. Mire que dice aquí, me voy a saltar una parte que dice aquí, Juan 14:6. ¿Qué nos dice en Juan 14:6? Yo soy el único camino. Y entonces si Jesús dice, yo soy el único camino, entonces ¿dónde van a ir a parar esas personas que tienen puestos sus ojos en otra cosa menos en Jesús? ¿Dónde van a ir esas personas a parar que tienen su esperanza en otra cosa menos en Jesús? Que tienen pues, que hacen planes para el futuro, pero ahí no están incluyendo a Jesús. ¿Dónde van a ir a parar esas personas si el Señor Jesucristo dice en Juan 14:6, yo soy el único camino? Él es el único. O sea, ¿dónde más? ¿Dónde más vamos a encontrar otro camino sino el verdadero camino que es el Señor Jesucristo? ¿Cuál otro camino? Por más que nosotros caminemos caminos diferentes, separados de Dios, vamos a fracasar, vamos a morir, vamos a enfermar, vamos a morir, vamos a ser destruidos porque estamos sin la fuerza de Dios, estamos sin el poder de Dios, estamos fuera de la cobertura de Dios. Cuando nosotros somos obedientes y caminamos con Dios y somos cristianos de verdad, nunca vamos a ser perfectos hasta el último día en que el Señor Jesucristo descienda por su iglesia. Él nos va a perfeccionar completamente. Nosotros somos pecadores, llenos de pecados y errores, pero el Señor lo que quiere es que nosotros cada día reconozcamos, confesemos esos pecados, que no seamos cínicos, que no vivamos doble moral, que no vivamos doble vida, amén, sino que nosotros, el Señor lo sabe todo, y si nosotros sabemos que el Señor lo sabe todo de nosotros, ¿cómo vamos a ser cínicos? Nosotros mismos nos estamos engañando. ¿Cómo vamos a ser cínicos delante del Señor? A aparentar, a vivir de apariencia. Hermano, muchos cristianos viven de apariencia. Por eso Dios me regalaba esta palabra y me ha venido ministrando con esta palabra. Que muchos tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Yo iba a una iglesia donde mi esposo creció toda la vida. Hace poco el Señor nos mudó de esa iglesia y nos llevó a otra iglesia de sana doctrina, una iglesia donde se mueve verdaderamente en la presencia del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo es el que ministra a las personas y no el hombre ministra a través de la carne. Entonces, apariencia de piedad, muchos aparentaban que eran amables con nosotros, con nuestra familia, con la familia Club, muchos tenían apariencia de piedad. Pero en un error que cometió mi esposo, en un error, ahí mismo Dios me mostró de qué estaba hecho el corazón de cada persona. ¿Qué había en el corazón de esa persona? Empezaron a murmurar, empezaron a mirar la paja de nosotros, pero no es la paja empezaron a mirarle la paja del ojo ajeno, pero no la de ellos. Empezaron a mirar nuestra viga, pero no la viga de ellos, que era más grande. Empezaron a murmurar, se levantaron lenguas en juicio, se levantaron dedos señaladores. Entonces el Señor me decía, mira lo que por sus frutos los conoceréis. Muchos tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Muchos aparentan que son piadosos, que son misericordiosos, que son amables. Pero cualquier cosa que tú hagas, tú vas a ver la reacción que ellos tienen contigo y ahí Dios te va a mostrar que de la abundancia del corazón habla la boca y por sus frutos los conoceréis. No hay frutos de compasión, no hay frutos de piedad, no hay frutos de misericordia, sino que se rebelan contra ti. Quiere decir que no son del Espíritu, porque los que son del Espíritu piensan como el Espíritu y tienen discernimiento para saber que todos cometemos errores, que todos somos pecadores y que todos somos torpes para hablar, para pensar, para actuar. Pero el Señor entiende esa parte. Pero lo que el Señor no tolera es que llevemos doble vida. Que nosotros pretendamos que tenemos apariencia de piedad y neguemos la eficacia de ella.
Lo que no tolera el Señor es que nosotros vivamos doble vida como cristianos, que vivamos una vida sin rendición, sin rendirnos al Señor, sin humillarnos al Señor, sin confesar nuestros pecados. Eso no tolera el Señor. Pero el Señor le agrada cuando venimos con un corazón sincero, cuando desnudamos nuestra alma y nuestro corazón delante de Él, confesando nuestros pecados, confesando nuestras debilidades y pidiendo la ayuda al Señor. Ayuda para cambiar algo, ayuda para que Él meta su mano en cada área de nuestra vida. Amén. Bueno, seguimos ahí con la palabra. Juan 14:6. Yo soy el único camino, la verdad y la vida eterna. Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar? ¿Cuál es el único camino? ¿Quién es el único camino? El Señor Jesucristo. ¿Cuál único camino? El camino de la salvación, el camino de la vida eterna. Ahí nos está hablando Jesús. Yo soy el único camino, la única verdad y la vida eterna. Entonces, si el Señor Jesucristo nos dice que Él es el único camino, entonces, ¿por qué nosotros desviarnos de la verdad si el Señor ya nos está revelando su verdad? Porque somos necios, porque nosotros queremos vivir separados de Dios. ¿Por qué muchos cristianos hacen lo que les da la gana? Porque ellos saben que sujetándose a Dios, rindiéndose, humillándose al Señor, saben que tienen que vivir bajo la voluntad del Señor. Pero el Señor nos ha dado libre albedrío de escoger entre lo bueno y lo malo. Muchos cristianos se van por lo malo pensando de que Dios los tiene que perdonar así automáticamente. Y no es así sencillamente, automáticamente, que el Señor perdona los pecados. El Señor dice, hay varias condiciones que el Señor dice. Si nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor es bueno y fiel para lavarnos de nuestras maldades y salvarnos. Si nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para guardarnos y librarnos de nuestras maldades y limpiarnos de nuestras maldades. Amén. Pero si no confesamos nuestros pecados, ¿qué va a pasar? Entonces nosotros mismos estamos creando un mundo cristiano falso. Y cuando nosotros creamos un mundo cristiano falso, pues simplemente vamos a dar mal testimonio. Y no vamos a poder ministrar a otros porque no tenemos un depósito santo. Porque el Señor solamente llena la copa y el Señor solamente llena el depósito santo cuando nosotros somos cristianos sujetos al Señor. Con todas nuestras imperfecciones, con todos nuestros defectos, con todos nuestros pecados y nuestras torpezas y nuestros errores, pero confesándolos. Y el Señor sabe que tenemos una sola cara. El Señor no quiere que como cristianos tengamos doble personalidad, que seamos bipolares. Un día estamos bien con las personas y bipolares cristianos. Un día estamos bien con las personas, un día estamos bendiciendo, al otro día estamos maldiciendo a las personas. Yo bendigo al que yo quiera, al que me caiga bien, a mis amigos. Yo maldigo a los que me caen mal. No. El Señor quiere que nosotros seamos justos, tanto con buenos como malos. Amén. Juan 14:6. Yo soy el único camino, la única verdad y la vida eterna. Nadie viene al Padre, o sea, a nuestro Padre Dios, nadie viene al Padre sino a través de mí, dice el Señor Jesucristo. O sea, que no hay otro camino a la salvación y que Él es nuestro verdadero futuro glorioso. Si tenemos a Cristo, hermano, en nuestros corazones y caminamos con el Señor Jesucristo, con Él cada día, porque yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de aquí son casados? Yo me incluyo. Uno tiene que ir cada día construyendo una relación con su pareja. Cada día hay que tener una comunicación. Cada día hay que hablar con la pareja. Cada día hay que expresarle a la pareja qué nos inquieta, qué nos preocupa, qué nos hace qué nos hace sentir felices, qué nos está pasando, qué estamos haciendo de mal. Cada día hay una relación con la pareja constantemente, diariamente, así también en nuestra relación con Dios. Tenemos constantemente hablar con el Señor, buscar al Señor, desear al Señor, confesar nuestros pecados, decirle al Señor qué nos está pasando. Dios mío, me está pasando esto me controla, esto no me deja en paz, esto no me da paz. Yo quiero cambiar, pero no es en mi fuerza, sino en tu fuerza, Señor. ¿Y por qué tantas personas viven corriendo como hormiguitas de aquí para allá? Seguimos en Efesios, volvemos a Efesios 1 del 7 al 14. Volvemos a Efesios 1 del 7 al 14. Amén. ¿Dónde está nuestra fe? ¿En qué nosotros estamos confiando? ¿Dónde está puesta nuestra fe, nuestra confianza?
nuestra esperanza. ¿Qué pasará con nuestro futuro? ¿Por qué tanto miedo de las personas a un futuro que ellos mismos inventan? Porque no hay que hacer planes, amados, para el futuro. Porque la palabra de Dios dice que nuestros tiempos están en las manos del Señor. Y si nuestros tiempos están en las manos del Señor, ¿qué vamos a saber nosotros del futuro? Hay que vivir el día a día con Dios y dejar que el Señor vaya obrando en nuestras vidas. Amén. Pero nosotros sabemos dónde va a ser nuestro final. Hermanos, la palabra de Dios dice que nuestro futuro no es aquí en la tierra. Que nosotros vivimos en este mundo. Estamos en este mundo. Pero la palabra de Dios dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. No les pertenecen al mundo porque yo los compré por el precio de mi sangre. Yo pagué un precio muy alto por ustedes para que ustedes pudieran entrar por esas puertas de la salvación, pudieran entrar por ese futuro glorioso y pudieran alcanzar lo que yo tengo para ustedes, que es la salvación y la vida eterna. El Señor Jesucristo ya pagó un precio muy alto, hermano. Nosotros solamente tenemos que creerlo y poner nuestra confianza y tener bien claro si nosotros queremos pasar la eternidad con Cristo, tenemos que seguirlo a Él. Porque no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida eterna, porque el Señor es claro en su palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. ¿En qué están puestos nuestros ojos? ¿Quién podrá salvarnos del juicio de Dios que viene para esta tierra? ¿Cuántos cristianos no tienen miedo y personas que no son cristianas? Bueno, eso sí que no saben ni para dónde van, no saben ni de dónde vienen, no saben ni para dónde van porque todavía están en tinieblas. Pero los cristianos, porque yo estoy aquí predicando a gente que conoce la palabra, a gente que dice, yo soy de Dios, amén, yo le pertenezco a Dios. Entonces, ¿cuántos cristianos no están haciendo planes para el futuro y ni siquiera consultan con Dios? Qué tan lindos son, ¿no? Qué tan cómodos son, qué tan acomodados son y qué tan sinvergüenza somos si hacemos planes sin incluir a Dios. Sabiendo que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Los tiempos de nuestros hijos están en las manos de Dios. Los planes, dice la palabra de Dios, yo tengo pensamientos buenos para con ustedes. Son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Y también el Señor dice en su palabra, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Hermano, cuando nosotros estamos pensando una cosa y cuando creemos que así es lo que pensamos, y nosotros estamos completamente en la certeza que así es lo que pensamos, pues hermano, déjenme decirles, les voy a decir una noticia que no les va a gustar. La palabra de Dios dice que mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Amén. Y cuando nosotros estamos pensando una cosa, el Señor está pensando otra cosa diferente. Amén. Y dice el Señor, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Amén. Nosotros no sabemos Dios que está pensando en nosotros. Nosotros sabemos solamente que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios salva, que Dios sana y que Dios es un Dios de milagro, que Dios es un Dios de promesas, que Dios es un Dios de pacto, que Dios es un Dios fiel, que Dios es un Dios misericordioso, que perdona multitud de pecados. Otra cosa que el enemigo está usando mucho actualmente, el diablo, es traer condenación de nuestros errores, de nuestros pecados, traer condenación, traer señalamiento, poner a personas, instrumentos de él a que nos señalen, a que nos condenen. Hermanos, léase en Romano 8:1. Aférrense de la palabra de Dios, tómenla, mastíquenla, disuélvanla. Pero tomen la palabra de Dios, profeticen sobre ella, declárenla en su vida. Amén, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y si es viva, yo la tomo porque es viva para hacer la realidad en mi vida. Pero solamente basémonos en la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor que nosotros somos? El Señor piensa tantas cosas buenas de nosotros. Tiene tantos planes buenos para con nosotros, hermanos. Dice que no tiene planes de mal ni planes de destrucción. Dice que yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes de bien, son planes de prosperidad para al fin darles una esperanza y un futuro glorioso. Ese es nuestro futuro que nosotros debemos cada día esforzarnos por alcanzar ese futuro. El único futuro que nosotros tenemos, yo lo tengo bien claro dónde está mi futuro. Por eso yo no hago riquezas aquí en la tierra. No me interesa. Si el Señor las quiere mandar, aleluya.
porque, bueno, si el Señor las quiere mandar, aleluya. Pero si no las manda, las riquezas en realidad que nosotros debemos hacer, dice, no hagan riquezas en la tierra donde se las va a comer la polilla. Hagan las riquezas y los tesoros en el cielo. Ahí tenemos que sembrar, en el reino de Dios. En el reino de Dios y su justicia. Ahí es que nosotros tenemos que sembrar. No sembrar aquí en la tierra, sino sembrar en el reino de Dios. Amén. ¿Cuántos no tienen miedo a un futuro incierto, sin esperanza? ¿Cuántos no viven con miedo y depresión por un vacío inmenso en sus almas? Hermanos, ¿por qué un cristiano tiene que tener depresión? ¿Por qué un cristiano piensa en el suicidio y en la depresión? ¿Por qué? Si dice que en el Señor Jesucristo es la plenitud de la gloria del Padre. Y en el Señor Jesucristo está todo lo que necesitamos. El Señor Jesucristo tiene el paquete completo. El paquete completo, hermanos, y le voy a mencionar algunos. Yo en el Señor Jesucristo siempre espero lo mejor de Él. Por eso hay que andar cogidos de la mano de Él. Por eso hay que andar fortalecidos en el Señor Jesucristo. Amándolo, respetándolo, valorándolo, honrando ese sacrificio tan grande que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Ese precio que pagó por nosotros en la cruz. Y ese pacto en el cual nosotros estamos, que es el pacto a través de su sangre, el pacto eterno de nuestra salvación y ese futuro glorioso. El Señor Jesucristo tiene el paquete completo. ¿Por qué los cristianos viven con escasez? Viven atados a enfermedades, viven atados a maldiciones, viven atados a la drogadicción, al lesbianismo, al homosexualismo, al alcoholismo, a la hechicería, a la brujería, a la santería, a la magia negra, magia blanca, magia roja, magia verde, al satanismo? ¿Por qué viven atados a la depresión con pensamientos suicidas? ¿Por qué? Si dice que en el Señor Jesucristo está la plenitud de todo, es porque no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Es porque no han puesto sus ojos verdaderamente en el Señor Jesucristo y no han puesto toda su confianza en el Señor Jesucristo. Andan más distraídos con todo lo que ven en el mundo, más distraídos confiando en el uno, confiando en el otro, confiando en que Petro va a aumentar el sueldo, confiando en que Joe Biden va a mandar los cheques de estímulo, confiando en otras cosas, confiando en que mi tío se va a morir y me va a dejar la herencia, tienen sus ojos puestos en otra cosa, confiando en las riquezas de la tierra, confiando en carros, en caballos. Hermanos, hay un salmo que me gusta, que en estos momentos no me acuerdo si es Salmos 18, no me acuerdo, pero dice, ellos confían en caballos, ellos confían en carros, pero nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos, aleluya. Nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos, quitar nuestros ojos del problema, quitar nuestros ojos de la circunstancia, quitar nuestros ojos del dolor, quitar nuestros ojos de otras personas, quitar nuestros ojos de la adversidad, de las pruebas, del desierto, quitar nuestros ojos y poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Pase lo que pase, no vamos a parar de confiar en Él, porque tarde y temprano el Señor se va a glorificar en cada situación que estemos pasando, porque el Señor tiene sus tiempos para cada uno de nosotros y los tiempos del Señor son maravillosos y perfectos, hermano. Si yo me sentara aquí a contarles todos mis testimonios, siempre van a escuchar testimonios grandes de mí porque soy evangelista y los evangelistas glorificamos el nombre del Señor a través de esos testimonios grandes que el Señor ha hecho en nuestra vida. El Señor me escuchó. Bueno, ya lo conté la semana pasada, pero yo oré, ayuné para que mi hija fuera adquirida una beca en la universidad, una beca en la escuela del high school, o sea, en la escuela de bachillerato aquí en Estados Unidos. Y mi hija le dieron una beca que no esperábamos, una beca grande, le dieron otra beca en la universidad grande que no esperábamos y está pago todo el semestre completamente para la gloria y honra del Señor. O sea que el Señor sí responde, ¿cierto? El Señor es fiel. ¿Y por qué el Señor me respondió a mí? No porque yo sea su sierva, no porque yo sea su evangelista, no porque yo sea una persona que predico la palabra o le sirvo al Señor. No. ¿Sabe por qué el Señor responde? Porque yo puse mis ojos en Jesús y el Señor Jesucristo, en Él está la plenitud de la gloria del Padre, porque el Señor es fiel. La palabra de Dios dice que el Señor, cercano está
Jehová a los que le invocan, pero a los que le invocan de verdad. Y yo lo estaba invocando y yo quité mis ojos del problema, de la circunstancia. Yo no miré cifras, yo no miré precios. Yo lo único que sé es que el Señor es el dueño del oro y la plata, y que el Señor está vivo, y que nuestro Redentor vive, y que aún del polvo, aún de las circunstancias que estemos pasando, el Señor nos levantará, hermanos. El Señor es un Dios de pacto, y estamos bajo el pacto de la salvación y la vida eterna, que es el pacto a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos hechura, nos hizo a su imagen y semejanza, semejanza de Dios. Nosotros somos creación de Dios, pero Él también es nuestro Padre. Por medio del Señor Jesucristo fuimos reconciliados con el Padre a través de su Hijo amado Jesucristo, y tenemos esas promesas eternas, tenemos un futuro glorioso, porque el Señor dice en su palabra: ustedes viven en este mundo. Y yo tengo bien claro que yo vivo en este mundo, pero yo estoy en el mundo de Dios. Yo estoy en lo sobrenatural. Tenemos que movernos en lo sobrenatural, hermanos. Tenemos que quitar los pies de la tierra. ¿Y a dónde tenemos nosotros puestos nuestros pies? En el autor, en la roca fuerte que se llama el Señor Jesucristo. Amén. Muchos confían en carros. Me gusta ese versículo. Por favor, pastora, las pastoras que están ahí conectadas, pastora Yané Jiménez, pastora Carolina Betancourt, ¿en qué parte está? ¿En qué versículo? No me acuerdo en qué salmo, que dice: ellos confían en carros, ellos confían en caballos, pero yo confío en Jehová de los ejércitos. Aleluya. Ahí es donde está la clave, en confiar en Jehová de los ejércitos, en quitar nuestros ojos del problema. Cuando mi hijo pasó, estuvo en el hospital internado aproximadamente hace 2 meses. Por una semana estuvo internado, casi separado de nosotros. Yo entré en el valle de sombra y de muerte, porque ver un hijo en la clínica internado por una semana es entrar al valle de sombra y de muerte. Para una madre es muy duro ver pasar una situación difícil con sus hijos. Pero en ese valle de sombra y de muerte yo decía: Señor, no quito mis ojos de ti, no miro las circunstancias, no miro el problema, no miro la situación, no veo el lugar donde está mi hijo. Yo solamente sé lo que tú me has prometido, y yo estoy firme en tus promesas, yo estoy firme en tu palabra, y yo solamente te creo a ti, que tú haces cosa nueva, que tú aún del polvo no levantarás, que tú sacas de lo más vil y menospreciado para avergonzar al sabio, que tú salvarás a nuestros hijos, que nuestra descendencia es bendita y próspera en esta tierra, que mis hijos no se comerán las uvas amargas, que yo no di a luz para maldición, sino para bendición, y los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos, que mis hijos son herencia tuya, Señor, que mi vientre es bendito, que mis hijos son el fruto de mi vientre, que mis hijos son simiente santa, Señor, y que así como tú cumpliste tus promesas en la descendencia de Abraham, en Isaac y en Jacob, tú la vas a cumplir en mis 3 hijos, para la gloria y honra de tu nombre. Mis hijos le servirán al Dios de sus padres, Señor. Yo te sirvo a ti, y eso es lo que yo estoy sembrando, Señor. Yo y mi esposo estamos sembrando en tu reino, y así mismo mis descendencias te servirán al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Y yo quité mis ojos de las circunstancias, hermano, y ese valle de sombra y de muerte estaba arreciando el enemigo. Hablaba fuerte: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Te dejó sola. Oh, que eras su evangelista, decías que eras ungida, y con toda la guerra espiritual que hacía, me decía el diablo: ¿a dónde está tu Dios? ¿Por qué tu hijo está ahí? No escuchen, hermanos. El enemigo habla negativamente. Esa es la voz del diablo, habla negativamente a nuestros oídos. Siempre hablándonos mal de Dios, queriéndonos hacer poner en contra de Dios, para que dudemos de Dios, para que dudemos de sus promesas, hermano. Aunque estemos pasando el valle de sombra y de muerte, dice la palabra, con todo eso, la vara y el callado del Señor nos sustentará. Y el Señor dice: bienaventurado el varón en cuya prueba soportó, porque cuando salga de ella verá la gloria de Dios, verá las respuestas. Amén. Aleluya. Qué bueno, es agradable y perfecto hacer la voluntad del Señor. Entonces, ¿por qué muchos no están saciados? ¿Por qué muchos andan con dolor en su alma, con un vacío existencial?
de algo que no han podido llenar. ¿Por qué muchos cristianos no están completamente llenos? Es que la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Cuando una persona habla, está predicando o está hablando de Dios y las otras personas se están recibiendo, uno ve el fruto de esa persona. Ese depósito santo está lleno. Yo lo recibo en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando yo escucho pastores, amigos míos, pastoras, pastores o otros pastores que no conozco, y yo digo, ahí hay frutos en ese corazón, yo recibo. Pero cuando yo veo una persona que no está hablando en el Espíritu, que no está siendo guiada por el Espíritu Santo, sino por la carne, y empiezan a entronarse en el yo, y ellos quieren ser famosos, y ellos quieren obtener más seguidores. Cuando esa persona empieza hablando tanto que yo, y empieza como haciendo que él es el que hace los milagros, hermano, sinceramente, nosotros no hacemos milagros. El Señor nos usa nuestras manos, que es diferente. El Señor, yo sinceramente, yo no puedo predicar si no es guiada por el Espíritu Santo. Porque si no me sentaría aquí a decir barrabasadas que no sean guiadas conforme a la palabra del Señor. Amén. Ya para terminar, hermanos. Jesús fue elegido por Dios para ser el salvador de este mundo. Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:4? Primera de Pedro 2:4. Amén. Primera de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hermanos, dice que a los que fueron, los que han aceptado al Señor Jesucristo, ya tienen perdón y ya tienen vida eterna. Pero todo el que no ha aceptado al Señor Jesucristo ya ha sido condenado por el Padre. Amén. Este es el día en que el Señor está invitando a las personas a que vengan, corran al Señor Jesucristo, a que abran su corazón y lo acepten, lo confiesen con su boca. La palabra de Dios dice que con nuestra boca confesamos que el Señor Jesucristo es nuestro único Señor y suficiente Salvador, y que es el unigénito del Padre, y que el Padre lo envió para salvarnos y para traer reconciliación de nuevo con Él a través de su Hijo amado Jesucristo, y que el Señor Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida eterna. Y dice, con la boca se confiesa que el Señor Jesucristo es el único Señor y suficiente Salvador, pero con el corazón se cree. Hermanos, tenemos que creer que el Señor Jesucristo murió por nosotros, que resucitó al tercer día, que Él clavó en la cruz del Calvario, Él clavó nuestra maldición. Había un acta contraria contra nosotros de maldición, pero Él la clavó, y que por la sangre de Cristo, por la sangre del Señor Jesucristo, fuimos perdonados, fuimos lavados, fuimos redimidos de la condenación que viene para este mundo, del juicio que viene para este mundo, y fuimos salvados a través de la sangre del Señor Jesucristo para vida eterna y para al fin darnos una esperanza y un futuro glorioso. Amén. Jesús es el único el único que bajó del cielo y regresó al cielo. Él se hizo hombre, hermanos, para poder soportar esa muerte en la cruz, para poder ser clavado. Él tuvo que hacerse hombre, tuvo que hacerse completamente hombre, completamente en cuerpo, y Él fue clavado en esa cruz para poder sentir el dolor que nosotros sentimos, todo lo que nosotros pasamos. El Señor Jesucristo lo pasó, por eso Él nos entiende, por eso dice en la Biblia que Él es el abogado, el intercesor de nosotros. Él aboga por nosotros, Él intercede ante el Padre por nosotros. Amén. Él es la única persona que ha vivido una vida humana perfecta. Él no tuvo nada de pecado. Él fue perfecto, Él fue santo, hermoso. Entre millares y millares, Él es el más hermoso y el más deseado. Él es el único Salvador y mediador, el abogado de los hombres ante Dios. Y el único camino, la verdad y la vida eterna. Y Él es nuestro futuro glorioso. Y todos los que creen en Él, escúcheme, todos los que creen en el Señor Jesucristo tendrán vida eterna y vida en abundancia. Ya les voy a decir por experiencia,
Porque una persona que predique tiene que tener testimonios, tiene que tener experiencia con el Señor, tiene que haber experimentado cosas con el Señor. Amén. Para poder predicar, hermanos, no es sentarme aquí y hablar por hablar. Todo lo que yo predico es lo que yo he vivido para testimonio y la gloria para honrar y exaltar más y magnificar más el nombre del Señor. Amén. El Señor Jesucristo dice que Él es la gloria del Padre, que Él es la plenitud de la gloria del Padre. Y si nosotros somos de Cristo, si nosotros le estamos siguiendo a Él desinteresadamente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra ser, lo estamos amando a Él y lo deseamos a Él y queremos tener un futuro glorioso con Él y queremos tener una vida eterna con Él. Y creemos en nuestro corazón que Él es el único Señor de nosotros, de nuestra vida, que Él es nuestro Cristo, nuestro Salvador, y que en Él está toda nuestra esperanza, y que en Él está puesto todo, nuestros ojos están puestos en el Señor. Si Él es la plenitud de todo, en el Señor Jesucristo tiene todo el paquete completo que una persona tiene. ¿Por qué hay cristianos que se complican tanto la vida? ¿Por qué hay cristianos que se complican tanto la vida? Porque hay cristianos que les es más fácil ir a pedir prestado dinero que clamar y ayunar. Porque hay cristianos que les es más fácil ir a empeñar las cosas, ir a estafar a otros que clamar y adorar al Señor y ayunar. Porque los ayunos traen bendiciones. Los ayunos traen obediencia. Los ayunos traen que rendirnos más a Dios, humillarnos más a Dios. Los ayunos traen libertad. Los ayunos rompen ataduras, rompen maldiciones, pero los ayunos también traen respuesta. Amén. Respuestas. Porque hay muchos cristianos que les es más fácil llorar y hacerse víctimas que clamar y creerle al Señor, adorar, ayunar y orar constantemente sin cesar. Porque hay cristianos que están enfermos y se refugian más en lo que dice el santero, en lo que dice el curandero, que clamar al Señor y ayunar y esperar en el tiempo del Señor para recibir nuestra sanidad. Porque hay cristianos que recorren más a los psicólogos para que, a ver, yo qué tengo, a ver qué tiene mi hijo, está loco. O en vez de esperar en el Señor para que venga esa liberación de nosotros o de nuestras casas. Claro, porque nosotros somos personas impacientes. Por eso el Señor a veces nos lleva a esos desiertos. Y pareciera que en esos desiertos el Señor no está con nosotros. Pareciera que en esas pruebas el Señor ahí está en silencio. Pero ahí es donde más el Señor está. Lo digo por experiencia propia cuando pasé. He estado en varios valles de sombra y de muerte. Pero para una madre es un dolor muy grande ver a un hijo en un hospital o verlo en una situación difícil. Entonces yo pasé en ese valle de sombra y de muerte y pensé que el Señor no estaba. No sentía al Señor. Estaba en el valle de sombra y de muerte. Pero el Señor estaba ahí. Y una noche tuve un sueño cuando el Señor me puso un anillo de oro, una argolla de oro. Y ese día el Señor me dijo, el hijo pródigo, traeré el hijo pródigo, le cambiaré las vestiduras, le pondré unas vestiduras de honor y traeré el hijo pródigo de nuevo a casa. El Señor es fiel, hermanos. El Señor responde nuestras oraciones. El Señor es fiel con los que tienen fe y confianza en el Señor. Amén. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3, ahí donde estamos, Primera de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué dice? Vamos a volverlo a leer. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, el Señor Jesucristo tiene el paquete completo. En Él yo tengo salvación y vida eterna. En Él yo tengo redención de mis pecados. En Él yo fui justificada a través de la sangre del Señor Jesucristo. En Él tenemos sanidad, en Él tenemos liberación, en Él tenemos fortaleza, en Él tenemos esperanza, en Él tenemos un futuro glorioso, en Él tenemos fe, en Él tenemos espera, paciencia, en Él tenemos espera, paciencia, por el amor de Cristo soportamos. ¿Sabes por qué nosotros tenemos que ser pacientes? Pacientes a los tiempos del Señor. Porque
El Señor no se mueve en nuestros tiempos, ni el Señor va a cumplir las cosas porque estemos desesperados. Así no actúa el Señor. Por eso el Señor dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos son más altos que sus caminos, que vuestros caminos. Entonces el Señor, el hecho porque nosotros estemos llorando, estemos sufriendo, el Señor no nos va a responder inmediatamente. El Señor no va a decir, ay no, ya les respondo, para que se calmen, para que dejen de llorar porque no los soporto, para que dejen de gritar, para que dejen de quejarse. ¿Sabe qué le pasó al pueblo de Egipto? 40 años los tuvo el Señor, los sacó de Egipto y los llevó al desierto, y en el desierto les daba maná y se quejaban, y el Señor mandaba las codornices cada día, mandaba el maná, mandaba el pan fresco, les abría manantiales para que bebieran agua y se siguieron quejando, ¿Sabe por qué la gente se queja? ¿Y por qué la gente es incrédula? Porque la gente no le importa a Dios. Está esperando su milagro, pero no le importa al Señor. ¡Wow! Esto es poderoso, Espíritu Santo. La gente está esperando en lo que le conviene. La gente quiere escuchar lo que le conviene de los siervos del Señor. La gente quiere escuchar lo que le conviene, pero la gente no quiere hacer lo que le conviene delante de Dios. Y la gente está esperando sus milagros, pero la gente no está esperando la presencia de Dios. Eso está bien fuerte, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. La gente está aspirando es el milagro y se fijan en el milagro, se fijan en las riquezas que Dios les puede dar, pero no están esperando a Dios pacientemente. La gente que espera a Dios pacientemente es la gente que lo ama. Pero la gente que no sabe esperar y murmura de Dios y se queja contra el Señor es la gente que lo deshonra, es la gente desagradecida, es la gente interesada, que no tienen a Dios sino por interés. Esto está bien fuerte. Jeremías 29:11, aleluya, gloria a ti, Señor. Vive Jehová en cuya presencia estamos, vive Jehová en cuya presencia habitamos, aleluya. Esto está bien, bien poderoso lo que el Espíritu Santo está revelando en esta hora. Jeremías 29:11. ¿Qué nos dice la palabra en Jeremías 29:11? Jeremías 29:11. Amén. Gloria al Señor. Jeremías 29:11. Gloria a ti, Padre. Te amamos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Padre. Solamente tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el honor, amado Padre. Jeremías 29:11, dice la palabra en Jeremías 29:11. Porque yo sé, dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Será que nosotros sabemos nuestros propios pensamientos? Si nuestros pensamientos siempre están pensando mal. Si no son controlados por el Espíritu Santo, siempre vamos a tener pensamientos malos. Siempre vamos a tener pensamientos malos, pensamientos de desánimo, pensamientos negativos, pensamientos perversos. Pero por eso el Señor dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Y vamos al 12, Jeremías 29:12, ahí mismo. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Qué dice el Señor? Entonces lo invocaremos, vendremos a Él y oraremos a Él y Él nos oirá. Y entonces me buscarán y me hallarán, porque me buscaron de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Miren el Señor tan bueno que es, un Dios fiel, un Dios justo tenemos, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso y compasivo que perdona multitud de pecados. Un Dios que no quiere falsedad en nosotros, sino que así nosotros estemos en la inmundicia, en el pecado, venir y confesar nuestros pecados. No engañar a todo el mundo, pero menos se podemos engañar a Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso va a recoger. Primera de Timoteo 6:16 y 6, Primera de Timoteo 6:17, y con esto cierro esta prédica. Primera de Timoteo 6:17. Primera de Timoteo 6:17. Hermanos, el Señor es fiel.
Cuando nosotros estamos buscando a Dios de corazón, mire que el Señor dice, me buscarán, me hallarán, vendrán y me encontrarán, pedirán y se les dará, y piden más y más les daré. Pero mire que el Señor es fiel y responde, hermanos. 1 Timoteo 6:17, amén. 1 Timoteo 6:17, ¿qué dice la palabra del Señor? 1 Timoteo 6:17, amén, aleluya. 1 Timoteo 6:17, dice, wow, esta está bien fuerte esta palabra. 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo, dice el Señor, a los ricos de este siglo, a los que se creen ricos, hermano, nosotros los únicos que debemos creernos nosotros que somos hijos de Dios y que somos hijos coherederos de la gloria de Dios, no herederos de esta tierra, porque esta tierra no es de nosotros, no nos pertenece. Nuestras riquezas, nuestros tesoros están en el cielo, esas moradas que el Señor ya tiene reservada para nosotros, esa vida eterna, ese futuro glorioso que el Señor Jesucristo nos está ofreciendo junto con Él. Amén. Y dice 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza. Mira que el Señor nos dice, no pongan la esperanza en las riquezas, ni sean altivos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. O sea, quiere decir que las riquezas de esta tierra, el poder y la fama es incierto. Se desvanece, no es eterno, hermano, se desvanece, no es eterno. ¿Cuántas personas no fueron famosas en su época, pero ya no lo son? Porque no son eternas. Pero el Señor dice, ustedes serán eternos conmigo. Todo lo que yo les he prometido es eterno, no lo perderán, no lo perderemos. En las riquezas de la gloria del Señor serán eternas, siempre las obtendremos. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aleluya. Dice que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Gloria al Señor por esta palabra. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Padre, gracias porque tu palabra nos convence, tu palabra trae convencimiento, tu palabra nos confronta de pecado, justicia, de juicio. Tu palabra, Señor, trae convencimiento, Señor, a nuestras vidas, de nuestras malas decisiones, de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras torpezas, nuestras imprudencias, Señor, de querer conducirnos y hacernos que nos da la gana como si no tuviéramos quien nos mande, Señor. Si estamos bajo tu reino, bajo tu autoridad, bajo tu poder, bajo tu supremacía, bajo tu legalidad, Señor, bajo tu reino, bajo tu trono, bajo tu magnificencia. ¿Por qué, Señor, esa terquedad de nosotros querer estar separados de ti, creernos que sabemos todo más que tú y que podemos hacer las cosas sin tu ayuda, Padre? Nosotros no podemos hacer nada porque somos torpes, somos ignorantes y no tenemos el conocimiento y la sabiduría tuya que viene del cielo, Padre. Somos ignorantes, somos torpes, somos pecadores, Señor. Pero sin embargo, con todo eso, tu palabra dice que tú nos amas, Señor. Que tú deseas que todos procedamos al arrepentimiento. Que ninguno nos perdamos, Señor, sino que obtengamos la salvación y la vida eterna, Padre. Ayúdanos, Señor, a andar en integridad contigo, Padre. A no tener doble moral, a no ser bipolares, a no ser hipócritas, a no tratar de que la gente, a no aparentar una apariencia de piedad cuando estamos negando la eficacia de ella, Padre. Quítanos las caretas, Señor. Quítanos, Señor, el querer pretender que somos cristianos ungidos, que somos cristianos, Señor, poderosos, Padre, cuando ni a eso llegamos, Señor. Lávanos, Padre, nuestras maldades, perdona nuestros pecados, Señor. Lávanos de toda inmundicia, de todo pecado. Endereza lo torcido en nuestras vidas, Padre. Endereza lo torcido. Guíanos por el camino de la rectitud. Ayúdanos a ser honestos contigo, porque tú lo sabes todo de nosotros. Podemos engañar a todo el mundo y podemos pasar una apariencia de piedad, podemos aparentar una carita de yo no fui, una carita de dulce, de un santo que no mata ni una mosca, Padre, cuando tú lo sabes todo de nosotros, Padre. Padre, lo más importante, dice el Señor, es que se ocupen
Ocúpese de su vida espiritual. ¿Cómo están sus corazones delante de mí? Eso es lo que pide el Señor. Corazones puros, corazones sinceros, corazones limpios, Señor, sacando nuestras maldades, nuestras perversidades, renunciando a las cosas malas, renunciando a las cosas que no nos traen crecimiento espiritual, ni nos traen sanidad, ni liberación, ni abundancia de paz, Señor, porque si estamos haciendo lo malo, pues no espere que el Señor nos va a recompensar. Porque al que siembra para la carne, recogerá para la carne. Al que siembra para el espíritu, recogerá para el espíritu, dice el Señor. Si sembramos tesoros en el cielo, ahí donde la polilla no se los puede comer, eso es lo que vamos a recoger. Las riquezas de la gloria del Padre. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Bendícenos, bendice nuestros hijos, bendice nuestras familias, bendice las personas que están ahí conectadas, sus familias, sus hijos, sus casas, bendice sus finanzas, bendice, Señor, el fruto de nuestro vientre, bendice el fruto de nuestra tierra, el fruto de nuestro trabajo, el fruto de nuestra cosecha, bendice nuestras manos, Señor, para sanar los enfermos, Padre, bendice nuestra mente, Señor, para que esté una mente sana y alineada contigo, bendice nuestra boca para hablar tu palabra a tiempo y a destiempo, bendice nuestros ojos espirituales para estar, Señor, con nuestra visión clara, Señor, lava nuestros ojos con colirio para tener una visión clara, Señor, y tener nuestros ojos puestos en ti, solamente en ti, Señor, el que da la esperanza, el que da el futuro glorioso, el que da la salvación, Padre. Alinea nuestros oídos, quita los tapones de nuestros oídos, alinea nuestros oídos con tu voz para que podamos escuchar tu voz, tu instrucción, tu guía y tu dirección, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que las personas que están ahí, que te están escuchando por primera vez, las personas que les va a llegar este mensaje y no tienen una relación con Jesús, hoy es el día que el Señor diga, búsqueme, dice el Señor, mientras pueda ser hallado, porque cuando me busque, me buscarán y ya será tarde, porque ya cerraré mis oídos. Amén. Padre, gracias, Señor, y te pido, Señor, que alcances a nuestros hijos. Alcanza a las personas que no conocen de ti, Padre. Así como saliste al encuentro de Saulo de Tarso, sal al encuentro de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, hermanos, tías, tíos, primas, primos, parientes, Señor, vecinos. Sal a abuelas, abuelos, Señor. Sal a sobrinos, hermanos, cuñadas. Sal al encuentro de ellos. Te lo rogamos, te lo pedimos, te lo imploramos. Sal al encuentro de ellos como saliste al encuentro de Saulo de Tarso, Señor. Alcánzalos para salvación y vida eterna. Revélate a la vida de ellos. Revélate a la vida de Jeffrey Dio. Alcánzalo para salvación. Sal al encuentro, Señor, de Jeffrey Dio. Sal al encuentro de todos los que están engañados, manipulados por el enemigo. Padre, tumba y derriba, Señor, toda manipulación, engaño, Señor. Todo lo que el enemigo quiere traer a la mente de las personas, Señor, para engañarlos, Padre. Abre los ojos de los engañados y dale discernimiento, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hermanos, los amo con el amor de Cristo. Gracias por estar ahí conectados, gracias por ser fieles al Señor, a la palabra del Señor, gracias porque en el Espíritu se recibe la palabra del Señor. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos el próximo martes, ayuno espiritual desde las 6 de la mañana cada martes hasta la 1 de la tarde. Les invito a que se unan, a que pongan en el chat las peticiones o envíen o pongan mensaje privado en mi Facebook, en mi Messenger, mensajes privados de oraciones y peticiones, hermano, que este ministerio es un ministerio muy bendecido para bendecir las familias de la tierra. Los amo en el amor de Cristo.